lectores, mi nombre es Ani y bienvenidos a mi nuevo canal. Este canal es creado con la finalidad de yo poder hablar un poco más de esos libros que me han encantado y que aún así que recuerdo constantemente y que se me complica muchísimo hacer una reseña en Instagram o en mi blog. Entonces decidí crear un canal y, ¿por qué no?, subirme a YouTube. Sin más dilación, les voy a hablar de uno de mis libros favoritos y el que me motivó a abrir este canal, y es el libro de Norte y Sur de Elizabeth Gaskell. He pensado muchísimo la forma de hacer esta reseña en mi blog, la he borrado y la he vuelto a hacer y no lograba encontrar esas palabras para expresar cuánto me gustó esta novela. Para empezar, les quiero decir que mi edición es de Cátedra. Y Cátedra es una excelente edición para los clásicos porque nos dan un prefacio o un prólogo o una introducción a la historia, tanto de la autora, el contexto social que se vivió, los cambios, traducciones y aún así la historia en sí de la evolución del libro. En este prefacio nosotros nos cuenta que esta novela Norte y Sur se entregó en 22 entregas semanales y pues Elizabeth Gaskell publicaba en una revista. Posteriormente esta novela se convierte en 2 volúmenes y después se decide hacer un solo volumen. Norte y Sur es una novela victoriana no romántica de la época de inicios de la Revolución Industrial. En este libro conocemos la historia de Margaret, que es nuestra protagonista, cuando es trasladada de casa de sus tíos, primero a casa de sus padres en un poblado donde únicamente se dedicaban a la agricultura y al ocio. Cuando llegan a Milton, que es el pueblo del norte, Margaret se encuentra contra una realidad diferente. Margaret se encuentra con industria, con obreros, con horarios, con contaminación, con lugares desérticos donde solamente hay casas, donde solamente hay fábricas y donde no puede encontrar a personas que ella siempre había encontrado, que eran personas amables, de aristocracia, de mundo. Es aquí donde Margaret empieza a tener ese choque social y esos prejuicios de por qué en el sur vivimos tan bien, por qué en el norte se vive tan mal. Pero aún así, al pasar las páginas vemos cómo Margaret va cambiando de perspectiva, cómo Margaret va intentando adaptarse a ese nuevo lugar. Y una de esas ayudas es la amistad que entabla con Bessie, una obrera. Bessie está enferma, entonces Margaret la visita constantemente y en su casa el padre de Bessie, que es el señor Higgins, es un líder sindical y él le habla un poco más de las condiciones en las que los trabajadores viven en las fábricas. Los jornales extendidos, los salarios muy bajos, las condiciones en las que no están aptas, que se enferman mucho porque la mayoría de las fábricas son textileras, entonces el tratado y el curtido del algodón liberaba ciertas esporas que contaminaban sus pulmones. Entonces esas situaciones los empleados querían prevenirlas, los jornales de 12 horas disminuirlas, y están en esa lucha constante con los patrones. Entonces Margaret automáticamente toma parte de los trabajadores. Ella decide apoyar a los trabajadores y ser menos empáticos con los patrones. Bueno, y ya que conocemos la problemática o los prejuicios que se están generando con Margaret, nuestra protagonista, también conocemos el ambiente y el entorno social. Por ejemplo, las fábricas necesitan más trabajadores porque el consumismo está siendo el factor número 1 para toda esta revolución. Entonces, es ese contexto el que no entendemos o el que empezamos a entender. También están las situaciones de los sindicalistas, que también ya las vimos. Y ahora vamos a hablar de las de los patrones. John Thornton, que es el dueño de una de las fábricas textileras, es poco normal. Él siempre ha visto por la salud y la integridad y los intereses de sus trabajadores. Por tal simple ha implementado tanto maquinaria como las medidas de seguridad necesarias. Sin embargo, los mismos trabajadores se oponen a ese avance y a esa implementación de tecnologías y de implementación de maquinarias en ese momento porque piensan que las máquinas van a sustituir su mano de obra. Entonces, él tiene esos conflictos. Él no los puede sobreexplotar, pero tampoco puede ser demasiado indulgente con ellos. A esta situación también se le agrega que todos esos patrones pertenecen a una sociedad
en la cual todos definen los parámetros con los que van a trabajar. Y aunque él está en contra de varios de esos puntos, necesita acotarse porque él no es rico, él ha trabajado su fábrica desde muy joven y ha llegado a este punto endeudándose, pagando préstamos, volviéndose a endeudar, volviendo a pagar créditos, y aún así tiene a flote su empresa, pero sabe que si se viene una huelga muy fuerte, él no va a tener los recursos ni las arcas en sus bolsillos para hacer frente a todas esas problemáticas de la huelga sindical. Sin embargo, el contacto o hacer saber también de parte de Margaret todos los conflictos que vive, cómo vive Bessie su enfermedad, cómo vive el padre de este sindicalista que lo corrieron, hace ver a John que necesitan encontrar una nueva manera. Esa nueva manera él se la plantea, esa nueva manera él la idea, esa nueva manera él busca la solución de la mano de Margaret. Y es aquí donde ese rechazo y esa repulsión que sentían en un principio se vuelve poco a poco en una empatía y en una amistad hasta llegar a un romance. Pero no es el fin del libro. O no es, pues, no es el objetivo del libro. Es una circunstancia que se da del trato frecuente y del cambio de ideas y de la empatía que existen entre los personajes. A esto también tenemos la parte de las enfermedades que viven todos los trabajadores, la enfermedad que vive la mamá de Margaret, la enfermedad que vive Bessie y cómo los médicos intentan hacer cuanto pueden para salvar las vidas de estas personas. Sin embargo, saben que la ciencia en ese momento no está tan evolucionada como para ofrecer un tratamiento y saben de antemano que esas personas van a morir. Sin embargo, intentan ayudarlas para que el dolor que sienten y la fatiga que tienen no sea tan pesada. Ese choque cultural que tienen, ese choque económico que tienen, ese choque industrial que tienen, lleva a hacer que estos personajes evolucionen, que Margaret deje de ver la vida idílica que siempre soñó del sur a ver una vida más terrenal, con problemas, con situaciones, con cambios, con hambre, con enfermedades, con trabajo fuerte. Entonces ella cambia, el personaje madura, al igual que John. Aunque siempre ha trabajado, siempre ha visto sus intereses y los intereses de los demás, también llega a ser un poco más empático e intenta escuchar la postura de sus trabajadores. Es un libro que recomiendo mucho, es un libro que nos habla de muchas situaciones que en nuestras clases de historia no te llegan a encantar en ese momento. Creo que cuando nosotros estudiamos revolución industrial, que generalmente es en primaria, secundaria, no nos llegamos a meter en ese papel, no llegamos a entender, no llegamos a empatizar. Sin embargo, estas lecturas hacen que en tu edad adulta o en una edad un poco más consciente ves todos esos conflictos que se generaron, veas ese consumismo, veas esa producción, esa sobreproducción, esas enfermedades, esas tecnologías que se implementan en las empresas, esas medidas de seguridad. Todo eso lo llegamos a asimilar y llega a ser una verdadera joya. He de decir que el final es muy precipitado, pero esto también la autora lo dijo. Entonces, creo que en sí cierra muy bien todo ese contexto, cierra muy bien el tema principal, que es una huelga y el alzamiento de los trabajadores contra los patrones. Realmente es un libro que vale mucho la pena, a pesar de que el costo es muy elevado. Si pueden y tienen la oportunidad de leerlo, ya sea en físico o en digital, o de una biblioteca o de algo, en verdad, léalo, vale muchísimo la pena. Esta ha sido la reseña por hoy, espero les guste, espero les empiece a gustar el contenido que estaré subiendo y sobre todo que me sigan en mis redes sociales para que me dejen qué es lo que más les gusta ver, qué es lo que les gusta leer y así poder yo traer un contenido que a ustedes les pueda agradar. Nos vemos la próxima semana y espero que disfruten de esta semana llena de lecturas y buenos momentos. Bye.